Hoy día vamos a estar en la palabra del Señor. Usted puede abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. El título de este mensaje es Sé luz en medio de la oscuridad. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oramos al Señor por su palabra. Padre amado, en esta hora rogamos, Padre, vamos delante de su presencia, Señor amado, agradeciéndole, Dios mío, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí impartiendo su palabra. Señor amado, gracias porque podemos apartar un momento de nuestros quehaceres, Señor, de nuestro día a día para poder escuchar su palabra. Señor, gracias porque es un alimento a nuestra vida. Señor amado, háblanos en esta noche a través de su palabra, que pueda tocar nuestros corazones, que pueda, Señor amado, hacer un cambio en nuestra vida, que haya algo que debemos de cambiar. Usted pueda, Señor, amonestar nuestra vida, Señor amado, porque el tiempo es corto, Señor amado, y es necesario que nosotros estemos a cuenta, estemos preparados, Dios mío, y así como dice su palabra, seamos la luz del mundo. Dios mío, en esta hora usted pueda tomar el control de mi vida. Señor, tome el control de mis palabras, de mis pensamientos, para que solamente pueda hacer su Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Dios mío, saca todo malos pensamientos, saque todo lo que contamina nuestra vida, para que pueda usted, Señor, derramar de su gloria en nuestra vida. Señor amado, en esta noche rogamos su bendición, Dios mío, por esta palabra que vamos, Señor, a estudiarla. Dios mío, usted pueda poner de su gracia, sabiduría. Señor amado, abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ponga su bendición. Amén y amén. Leíamos el libro de Mateo, capítulo 14, verso 16. Sé luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos quieren ser luz en medio de la oscuridad? Estamos pasando, usted ya quizás ha visto, se ha informado de lo que está sucediendo alrededor de este mundo. Hay guerras, hay pestilencias, hay rumores de guerra, y sabemos que su palabra se está cumpliendo. Dice su palabra en Mateo capítulo 24, verso 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y en el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué le nombro Mateo 24? Porque estamos pasando tiempos finales, estamos en los últimos tiempos. Lo estamos viendo a través de las noticias, lo vemos en la televisión, lo podemos sentir que su palabra se está cumpliendo. Y nosotros debemos ser esa luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Nosotros debemos de alumbrar
con la luz de Cristo. Porque dice que muchos nos van a engañar. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y lo hemos podido ver que muchos se han levantado, amén, diciendo que son el Mesías que ha regresado. Y también dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Hoy en día se está desarrollando una guerra en otro país. Y hay rumores de guerra. Lo podemos ver. Otro cumplimiento de su palabra. Pero es necesario, dice su palabra, que acontezca. Dice que habrá pestes. Se levantará nación contra nación. Habrá pestes. Estamos en medio de una pandemia. ¿Qué trae la pandemia? ¿Qué trae la guerra? Trae hambre. Dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Y han habido terremotos. Pero todos estos principios de dolores. Pero ¿qué es lo que nos conforta? El Señor nos anima y nos dice que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos ayude. El Señor hoy en esta noche nos dice que nosotros somos la luz del mundo. El mundo quizás está en tinieblas por miedo, está en el pecado, está quizás con el temor. Pero nosotros no debemos de estar como ellos, sino que nosotros debemos de estar confiados, que es su palabra la que se está cumpliendo y que es necesario que eso acontezca. Pero nosotros debemos de ser esa lumbrera, aquel faro que ellos vean como un socorro, como que ellos puedan ver a Cristo como su único socorro, a donde ellos puedan ir, a donde ellos puedan buscar una ayuda, una fortaleza. Si nosotros no podemos ser luz en medio de la oscuridad, ¿cómo el mundo va a conocer a Cristo? El Señor anteriormente ya había, en su palabra, en el capítulo anterior, ya había hablado a sus discípulos, a la gente, cuando Él predicaba, que debían de ser sal de la tierra. Y ahora lo está diciendo que debemos de ser la luz del mundo. Un mundo que está totalmente perdido, donde el hombre quiere tener más poder y quiere destruir a los demás, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde la gente no tiene identidad, donde creen en la reencarnación, donde hombres se creen en cuerpos de mujer y mujeres de hombre, niños no saben si son mujer o son hombres, porque el pecado ha sido tal que el mundo está totalmente pervertido. Solamente el enemigo ahí ha metido ahí en sus pensamientos, pero nosotros sabemos quiénes somos, nosotros creemos en su palabra y tenemos esa convicción de que el Dios que nosotros nos ha llamado, Él nos rescata, Él es nuestra sombra. Por eso no debemos de tener temor. Quizá hay muchos hijos de Dios, muchos líderes, pastores, o sea cual sea el cargo que usted tenga, que aún tiene miedo. Hay muchos pastores hoy en día que tienen miedo de abrir sus iglesias por miedo a contagiarse. Muchos tienen miedo a ir a un culto por miedo a contagiarse. Pero no tenemos miedo al salir, a hacer nuestros quehaceres. Por eso que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender que el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos protege. Donde quiera que nosotros vayamos, estamos bajo la mano del Señor. Si es su voluntad que nos enfermemos, si es su voluntad que estemos sanos, debemos de nosotros aceptar la voluntad del Señor, porque así nosotros podemos confiar y depender de Él. El Señor en su palabra nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por eso las palabras de Jesús en el Sermón del Monte dice que nosotros somos la luz del mundo. La luz, lo opuesto a la oscuridad. Pero también la luz es la victoria de Cristo sobre los poderes de las tinieblas.
La luz de Cristo es su palabra y Cristo es la luz del mundo. En un mundo que está perdido, está lleno de oscuridad, ahí aparece el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. En Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6 nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mundo y cada persona necesita de luz. Y para salir de aquellas tinieblas se necesita la luz de Cristo. Isaías capítulo 60, verso 2 nos dice que porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. Jesucristo es el único capaz de sacar al mundo y a las personas de las tinieblas, de sacarle de aquella situación espiritual, de sacarle de aquel pecado. Hoy muchos ignoran y han visto que los malos le llaman bueno. Por eso que el Señor nos ayude, porque en su palabra dice en Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que el Señor nos ayude, porque hoy hemos visto que a lo malo le dicen bueno. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Estamos en los últimos tiempos y es necesario que nosotros podamos alumbrar. Muchas veces podemos estar en oscuridad espiritual. Quizás estamos siguiendo doctrinas tergiversadas, doctrinas de hombres. Y Jesús les dijo a los fariseos en ese tiempo, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que el Señor nos bendiga. Su palabra es la verdad. Nosotros debemos de siempre estar con su palabra para que nadie nos engañe. Luego vemos el verso 15. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Nuevamente Jesús nos dice que una ciudad asentada, nos decía, sobre un monte no se puede esconder, porque no podemos esconder lo que es visible. Por eso, si una ciudad está sobre un monte, es inevitable que todos lo vean. No se puede ocultar. Por eso es imposible que seas luz y no alumbres. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué significa almud? Es como un cajón que es usado para medir especialmente granos. Por eso esta comparación fue utilizada por Jesucristo para decir que cada persona que realmente recibe la luz de Cristo se convierte en un hijo de luz. En Efesios capítulo 5, verso 8, nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Estamos realmente siendo hijos de luz? ¿Realmente se ve a Cristo reflejado en nuestra vida? Por esta razón en Efesios 2:10 nos dice que porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que nosotros, el Señor nos preparó para que anduviésemos en ella. No debemos de olvidarnos de ninguna buena obra, porque sabemos que la fe sin obra es muerta.
Pero el resultado de una fe genuina es estar en Cristo. Debemos de nosotros tener una fe genuina en Cristo Jesús. No hacerlo para recibir alabanza de los hombres, sino que debemos de nosotros dar un buen testimonio. Debemos de comenzar por nuestro hogar, ser luz en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro lugar de trabajo, ser luces allí en donde estudio. En todas partes debemos de nosotros ser luz y dar un buen testimonio delante de los hombres, porque todos nos están mirando. Todos ven cómo nosotros hablamos, nos comportamos, de qué manera nosotros actuamos. Por eso nosotros debemos de reflejar que Cristo vive en nuestra vida, porque la gloria siempre será de Dios, no es nuestra gloria. La vida, querido hermano, de David, él tenía un corazón conforme al del Señor, pero también estuvo llena de dificultades, de persecución, estuvo lleno de enemigos, pero siempre David le dio la gloria al Señor, porque sabía que Él lo había elegido y también había prosperado su camino. En Filipenses capítulo 2:15 nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que el Señor nos ayude. Nosotros podemos darnos cuenta alrededor de este mundo cómo hay leyes que se están saliendo a la luz, y vemos que se cumple su palabra cuando dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Cuando en Colombia y en otros países también se está legalizando que el aborto sea hasta los 6 meses. Que el Señor nos ayude. ¿Quiénes somos nosotros para poder decidir por esa vida de aquel pequeño que viene en el vientre? Que el Señor nos tenga misericordia de aquellas personas, porque el enemigo ha corrompido sus mentes, su corazón. El Señor nos dio vida desde el vientre de nuestra madre. Desde que éramos un embrión, dice que el Señor nos miraba, nos cuidó. Él ya sabía, dice: mi embrión vieron tus ojos. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros alumbrar con su palabra, podamos ser luz en medio de la oscuridad. Quizás hay alguien a su alrededor que está pensando, que está con tantos pensamientos malignos, pero usted debe de ser luz. Usted debe de entregarle la luz de su palabra para que pueda salir de aquel error. Que el Señor nos ayude. David fue prosperado y su palabra nos dice que debemos de ser irreprensibles, sin mancha, resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cuál es su temor? El temor es una sombra que nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Puede ser que tengamos temor por miedo al fracaso, por miedo al peligro, al futuro, a la enfermedad, a la muerte, a la soledad, a la oscuridad y tantas cosas más que podemos tener quizás temor. Hay tantos miedos que vienen a nuestra vida, pero debemos de confiar en el Señor, que Él es nuestra luz en medio de las tinieblas. Si usted está pasando por momentos difíciles, donde cree que está en completa oscuridad, busque a Cristo. Él es la luz del mundo. ¿Cómo nosotros podemos quitar el temor de nuestra vida? Debemos de nosotros de vencer el temor, recordando las palabras del Señor cuando dijo: no temas. Sabemos que no es fácil, porque requiere de mucha fe, mucha dependencia en Dios, de mucha oración, de mucha lectura de su palabra. Depende de también un esfuerzo personal por buscar del Señor. Pero el Señor en esta noche
nos dice, no temas. Quizás queremos ser luz del mundo, pero tenemos temor, porque somos humanos. Pero el Señor nos dice, no temas. Y así como le dijo a Moisés en aquella zarza, y le dijo, yo soy quien te levanto, yo soy quien te animo, yo soy quien te llamó, quien te restaura. El Señor es el yo soy. Él nos dice, no temas. En el Salmo 27, verso 2 nos dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque el Señor estaba con él. Y el Señor está con nosotros si le buscamos de todo nuestro corazón. El Señor estará a nuestro lado. Dice su palabra en el Salmo 91, verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Que el Señor nos ayude, que podamos nosotros recordar que Jesucristo es la luz del mundo y nosotros debemos de alumbrar también como luz en medio de la oscuridad. En el verso 16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez Jesús dice, yo soy la luz. No, Jesús no dijo yo soy una de las luces. Él dijo yo soy la luz. Solamente Él puede alumbrar tu vida. Solo Cristo es la luz del mundo, solo en Él hay salvación, solo en Él nosotros somos salvos, podemos tener redención, podemos ser rescatados de aquel lugar de tinieblas. El creyente, a menudo, querido hermano, permite que su luz espiritual se esconda. Si el Señor dice que nuestra luz no debe de estar debajo del almud, debajo de ese cajón, no debe de estar escondida, ¿por qué permitimos que nuestra luz se esconda? ¿Por qué algunos hijos de Dios esconden su luz debajo de la vasija del temor? Otro debajo de la vasija del silencio. ¿En dónde está escondiendo usted su luz? En Efesios capítulo 5, verso 13, en adelante nos dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si la gente hoy en día vive en una inmoralidad y nosotros también estamos viviendo quizás en ese mismo modo, entonces ¿cuál es la diferencia? Si ellos son deshonestos y nosotros también, ¿cuál es la diferencia? O si hacen un mal trabajo y usted también, ¿cuál es la diferencia? Cuando ellos se quejan y murmuran por cualquier cosa y usted también lo hace, ¿cuál es la diferencia que tenemos contra el mundo? No podemos ser de bendición si nosotros somos igual al mundo. Por eso nosotros debemos de ser siempre de bendición, demostrar que somos hijos de Dios, que nuestra misión es ser luz del mundo. Y es nuestra decisión, es su decisión si quiere alumbrar o esconderse. Jesús nos dijo que deberíamos de vivir nuestras vidas a tal manera de que la gente diga que Cristo vive en nuestra vida. Una lámpara nos llama la atención hacia ella misma. Es simplemente colocada sobre un lugar desde el cual dará su mejor iluminación. Cuando usted ha viajado en avión, que ahora está más accesible, y sé que muchos ya han viajado en avión, podemos ir arriba en los cielos
y el piloto no tiene ninguna luz por el cual le diga por qué camino ir. Y si usted va viajando de noche, es mayor la oscuridad. Pero ¿cómo ve el piloto aquella pista de aterrizaje? Es por la luz, por las líneas de luces que le marcan la senda por la cual el avión debe de aterrizar. Lo mismo en los barcos. Si el barco está en medio de la oscuridad, ahí en el mar, ¿cómo va a saber en dónde está el puerto al cual debe llegar? Su única luz es el faro. Y así nosotros debemos de alumbrar en medio de la oscuridad. No hay excusas, querido hermano, ante la luz de Cristo, porque delante del Señor todo es expuesto. No hay nada escondido, dice su palabra, que no sea manifiesto. Por lo tanto, como decía el verso anterior, levantémonos y nos alumbrará Cristo. Levantarse es salir de aquellas tinieblas, es reconocer y aceptar a Jesús como la luz que trae a nuestra vida. Si Cristo alumbra nuestra vida, Él nos va a dirigir, nos sana y nos va a dar vida. Y nos va a dar vida plena, en tanto estemos aquí en la tierra, pero también una vida eterna. Por eso que el Señor nos ayude, para que podamos nosotros alumbrar, como el faro que alumbra en medio de la oscuridad. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Fuera de Él no hay nada ni nadie capaz de hacerlo. Si usted ha puesto su confianza, querido hermano, en alguna cosa, en algún recuerdo, en algún objeto, recuerde que solamente en el Señor tenemos salvación. Y lo dice su palabra: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el Señor nos bendiga para que podamos nosotros aprender y comprender su palabra. Al principio de este mensaje yo le hablaba sobre lo que está sucediendo alrededor de este mundo. Y así como su palabra nos dice que somos la luz del mundo, debemos de nosotros ser esperanza también, entregarle una esperanza a aquellos que no ven una salida. ¿Cuántos hoy en día están sufriendo? Están desesperados, no tienen dónde refugiarse, pero nuestro refugio y nuestro libertador es el Señor. Dice: no descansa el que te guarda, no duerme. El Señor nos está guardando, Él guarda de sus hijos. Nosotros debemos de orar por los que están sufriendo, para que el Señor pueda alumbrar su vida. Hoy muchos están muriendo por diferentes motivos. Aún más ha entrado el temor al ver que se pueda desatar otra guerra. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas más adelante, pero su palabra nos dice que es necesario que esto acontezca, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros retomar nuestra vida como era antes. Quizá en este tiempo su fe ha menguado, quizás sus fuerzas no son las mismas, pero aguante, tome fuerza en el Señor, porque ya el Señor viene por nuestra vida, pero debemos de nosotros estar a cuenta con el Señor, pero porque ahora aún más sabemos que su venida está a las puertas. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí ha sido su palabra, y vamos a orar al Señor para que usted pueda también recibir fortaleza de parte del Señor,
Padre amado celestial, en esta hora, Dios mío, nuevamente vamos delante, Señor, de su presencia. Oramos, Dios mío, agradeciendo por su palabra. Dios mío, sabemos que debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Señor amado, ayúdanos para que podamos nosotros alumbrar a aquellos que están en oscuridad, en pecado, Señor, con temor. Dios mío, que nosotros podamos demostrar que usted vive en nuestra vida, que su palabra es nuestra única lumbrera. Señor amado, ayúdenos para que podamos estar apercibidos, Señor amado, porque el tiempo es corto y nosotros, Señor amado, es tiempo de que podamos despertar, es tiempo de que podamos, Dios mío, clamar a su presencia, Señor amado. Quizás estamos en este país aún en paz y en tranquilidad, pero hay muchos hoy en día que están, Señor amado, atribulados. No tienen, Dios mío, a dónde refugiarse. Señor amado, pero tú eres nuestro refugio, nuestro libertador, nuestra roca eterna. Señor amado, ayúdenos, Dios mío, a poder seguir pregonando su evangelio. Que puedan, Señor amado, esta palabra recorrer, Señor amado, otros lugares, para que, Señor, puedan también recibir esta palabra, este alimento, Dios mío, en tiempos de crisis, en tiempos de angustia. Señor amado, gracias, Dios mío, por su palabra. Bendiga nuestra vida, que podamos nosotros recibir nuevo ánimo, nueva fuerza para seguir adelante, porque ninguno hay otra salvación, dice su palabra, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente usted, Padre amado. En esta le rogamos su bendición, que es la del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén.